padres de la editorial, creo que se lee Rile, no sé cómo se menciona, pero bueno. Vamos un momentico entonces a Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios 3, versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura de la longitud, la profundidad y la altura, y reconocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Acá hay algo que me llamó profundamente la atención, y es como empieza el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, y muestra a Dios como Padre. Y después de mostrar a Dios como Padre, dice, como Padre de nuestro Señor Jesucristo, muestra a Jesucristo como Hijo. Dice, de quien toma ¿qué? Nombre toda familia, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Hay algo muy importante, amados, que existe desde el punto de vista de Dios, ¿ya? Desde el punto de vista de Dios, existe un diseño, ¿ya? De Dios con relación a la familia. Pero hay algo aquí muy especial. Dice que de quien toma nombre toda familia, dice, en los cielos y en la tierra. La única forma que existe para entender realmente qué es la familia, ¿ya? Lo podemos hacer es conociendo a Dios. Y aquí sucede algo que me llama mucho la atención, y la psicología y la sociología han dedicado muchos esfuerzos para trabajar en el tema del conocimiento de la familia, pero la sociología solamente se ha dedicado en dos dimensiones: en la dimensión de conocer al ser humano físicamente y conocer al ser humano desde condición almática, desde su razonamiento, sus emociones. Y ha descuidado un área que es vital, que es el área espiritual. ¿Y por qué cuando realmente se descuida la esencia del ser humano, que es el área espiritual, realmente toma sentido y entendimiento lo que es la familia, y con relación no solamente a la familia, sino lo que es el hombre? Mira aquí como sigue diciendo: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, del Padre que toma nombre toda familia, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mira, acá hay algo muy importante. La única forma que la familia realmente tome nombre o encuentre identidad es conociendo realmente al originador de la familia, que es Dios Padre. Y entendiendo realmente a Dios Padre, la familia viene a tomar realmente entendimiento de su concepción, pero desde un punto de vista que es el punto de vista espiritual. Cuando nosotros realmente nos enfocamos a entender la familia desde el punto espiritual, todas las otras áreas son influenciadas de una manera poderosa. No nos vamos a olvidar de esto. Y creo que todos lo tenemos muy claro. La Biblia nos habla que nosotros los seres humanos estamos compuestos por un cuerpo físico,
por lo cual tenemos ojos, boca, órganos y todo ello. Estamos compuestos también por un alma, por lo cual tenemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, las decisiones, la voluntad. Pero tenemos ese soplo de vida que es el espíritu. Y ojo aquí que es más, algo muy importante que nos va a ayudar a ser realmente edificados en este último tiempo, amados. Cuando nosotros realmente nos centramos en lo poderoso que es el fortalecer por medio de Dios ese ser interior, como lo dice aquí en Efesios, de ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, cuando realmente nosotros nos enfocamos desde ese punto de vista, las otras áreas son transformadas. Las otras áreas son transformadas. Y quiero decirle que para mucha gente esto es locura, lo que estoy hablando en este momento, de dedicarnos desde el punto de vista de la familia, desde el punto de lo que es el área espiritual, desde la relación y la comunión con Dios, dentro de lo que es realmente el propósito de Dios. Y cuando nos centramos en ese punto espiritual, las otras áreas son transformadas y son edificadas. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. ¿Por qué? Si nosotros, y se los doy para que lo lean tal vez en sus casas luego, si miran en 1 Corintios 2:14, la Biblia que dice que para el hombre natural, ya, las cosas del espíritu le son locura, le son locura. ¿Ya? Vamos un momentico hacia la carrera. 1 Corintios 2:14, dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ojo aquí. Si nosotros nos centramos desde el punto de vista del hombre o el ser interior nuestro, que es nuestra vida espiritual, para realmente edificar, fortalecer o restaurar nuestras familias y nuestros hijos, vamos a tener realmente éxito. Pero si nosotros solamente nos enfocamos desde el punto de vista natural, humano, físico, ahí vamos a tener muchas dificultades. Y ahora les vamos a contar algo con relación a lo que nos ha pasado como familia desde este punto. Y mire que aquí ese mismo versículo dice en el versículo 16, volviendo a Efesios, regresando a Efesios 3:14, ¿dónde estábamos? Efesios 3:14 dice, para que os dé conforme a las riquezas, ¿ya? Y a su gloria en el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire, hay una riqueza muy poderosa en la familia, pero también dentro de esa riqueza hay una dificultad muy grande. Por eso allí habla de que conforme a su riqueza, y también nos habla que podamos ser fortalecidos. ¿Y por qué habla de ser fortalecidos? Porque los que somos papás entendemos, y los que hemos sido hijos que le hemos dado dolor de cabeza a nuestros papás, entendemos lo complejo que es criar a un hijo, lo difícil que es esa tarea. Pero adicional de lo complejo, lo difícil que es, ¿ya? Por eso habla el Señor que somos fortalecidos de esa riqueza que Él nos ha dado, pero todo eso es por medio de la obra de su Espíritu Santo. Y eso es muy importante, amados, que nosotros lo entendamos. Porque si nosotros también recordamos, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Vamos a ver el caso de varios personajes bíblicos. Vamos a verlos muy ligerito, ¿ya? Vamos a ver el rol que sucedieron con esos personajes bíblicos y eso nos va a ayudar a nosotros a saber qué hacer como hijos y qué hacer también como padres dentro de nuestro proceso de crianza, porque es muy edificante. Pero aquí con esta palabra, amados, quiero decirte
que no estamos solos en la edificación de nuestras familias y de nuestros hogares. Muchas personas sufren, literalmente sufren, y por eso la Biblia habla de ser fortalecidos, porque muchas personas sufren o con sus esposos, con sus esposas. Miren a mi esposa, bueno, ya se echó tinte, pero él han salido bastante canas. Ella mantiene con su tintecito. Pero cuando Sandra y yo nos dimos cuenta de realmente entender el punto de vista espiritual que nosotros debíamos tomar dentro de la familia y la obediencia que eso traía, empezamos a ver grandes resultados en nuestro hogar. Porque cuando nosotros realmente nos dedicamos desde el punto de vista natural a tratar de cimentar o fortalecer nuestra familia y nuestro hogar y nuestros hijos, vimos que fue muy doloroso. Fue muy doloroso. Y amados, por favor, por eso la Biblia nos habla, ¿se acuerdan la palabra que el Señor nos daba la semana pasada? Que si el Señor no edifica su casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor realmente no está en medio de todo ello, en vano está. Pero cuando hablo del Señor, no estoy hablando de la concepción de una persona que tiene un concepto religioso de Dios. Estoy hablando desde la perspectiva de la obediencia, desde la perspectiva de la santidad, desde el punto de vista de la diligencia. Y todo ello realmente da simiente para que realmente nuestra familia y nuestros hijos puedan ser bendecidos. Vamos así muy ligerito, vamos a mirar lo que pasó con Zacarías y Elizabeth. Vamos un momentico a Lucas. Allí en Lucas, capítulo, vamos a mirar Lucas capítulo 1. Les recomiendo, amados, que se lean de Lucas el capítulo 1, el 2, el 3, se lo lean completo. Si se lo lean completo. Sé que va a ser muy edificante porque pues el tiempo no nos da para tal vez profundizar mucho, pero allí hay dos ejemplos de dos familias, ¿ya? Está el ejemplo de la familia de lo que son los padres de Juan el Bautista, ¿ya? Estamos hablando de Elizabeth y de Zacarías, y también estamos hablando de los papás de Jesús, que hablamos de José y de María. Y vamos a ver cómo realmente fue o ha sido ese rol de papás de ellos, ¿ya? Y desde el punto de vista también de los hijos de Juan y de Jesús. Y es muy importante que miremos eso porque eso nos va a dar luz, porque sabemos que nosotros los papás, ¿ya? Ante Dios, ¿se acuerdan que habíamos visto la semana pasada? Que Dios cuando dijo que los bendijo y les dijo, Dios les dio tanto una bendición, pero también una responsabilidad. Pero eso enmarca varias dimensiones, lo habíamos hablado la vez pasada. Y vamos a ver en esos dos ejemplos de manera muy general, en la vida de Juan y en la vida de Elizabeth y de María y de José, que el rol de los padres en obediencia, entendiendo primeramente el poder de ser apercibidos espiritualmente, lo que se desata en sus hijos, en su condición física, en su condición emocional, en sus destinos y en lo que ellos son. Por eso la Biblia habla de ser fortalecidos, ¿ya? Por esas dificultades que vivimos, ¿ya? Entonces vamos un momentico. Vamos a recordar así como qué sucedió cuando, ¿se acuerdan que cuando Elizabeth no podía tener hijos? ¿Ya? Entonces se le aparece un ángel a Zacarías. ¿Se acuerdan que Zacarías, él era sacerdote? Entonces él estaba ofreciendo incienso y cuando él estaba allí se le apareció un ángel.
Y cuando este ángel le dijo que iba a tener un hijo, porque ellos ya estaban en avanzada edad, con Zacarías pasó algo. Y vamos a verlo aquí en el capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Dice así, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque él será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ojo acá. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres y de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que cuando Dios le dijo, el ángel le dijo a Zacarías, primeramente, ¿cómo se iba a llamar su hijo? ¿Cuál iba a ser su destino? ¿Ya? ¿Y qué debía hacer él? ¿Qué pasó con Zacarías? Respondiendo el ángel le dijo, el versículo, el 18, dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ojo, mire lo que es el poder de las palabras. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no hablarás hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Mire, ¿qué sucedió allí? El ángel, comisionado por Dios, le dijo a Juan lo que iba a suceder le dijo a Zacarías lo que iba a suceder con Juan. ¿Y qué pasó en ese momento? Zacarías dudó. Y esa duda de Zacarías hizo que él se quedara mudo. Pero si vemos más adelantico, vamos a ver qué sucedió cuando pasó lo mismo, que un ángel se le apareció a María. Todos conocemos cuando fue la anunciación del ángel a María, cuando le dijo que iba a dar a luz un hijo. No vamos a leer ello, solamente vamos a leer el versículo, el versículo 36, de ahí mismo de Lucas capítulo 1. Dice, 36, 37 y 38, dice, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Sí notan la gran diferencia? ¿Qué dijo María? Hágase conmigo conforme tu palabra. Pero, ¿qué hizo Zacarías? Zacarías dijo, venga, pero ¿cómo va a pasar esto si yo ya estoy viejo? ¿Por qué toco estos dos puntos, amado? La fe tuya y el creer tuyo, eso repercute en tus hijos y eso trae bendición o también estanca lo que puede suceder en tu vida y en tus generaciones. Mire, en ese momento Zacarías quedó mudo. ¿Y en qué momento, saben qué momento se le quitó? Zacarías dejó de ser mudo y pudo hablar. En el momento cuando le preguntaron, porque la gente decía que el niño se iba a llamar Zacarías y no sabían cómo llamarlo. Y cuando le preguntaron a él, venga, ¿y cómo se va a llamar su hijo? Él escribió, él dijo, se llamará Juan. Y cuando él dijo, se llamará Juan, de una se soltó
la boca, pero fuera de soltarse la boca, más abajo dice que luego fue lleno del Espíritu Santo y empezó a profetizar. Amados, la obediencia a nosotros los padres trae bendición y desata el poder de Dios. La obediencia desata el poder de Dios. Pero no solamente la obediencia, sino también entender lo que Dios dice y lo que Dios demanda con relación a nuestros hijos. Y Dios se le había dicho a Zacarías, que Juan sencillamente iba a ser su nombre, le dio claridad de cuál iba a ser su nombre, pero también dijo que iba a ser él. Y dijo que iba a preparar el camino del Salvador. Es importante que nosotros tengamos y le pidamos a Dios entendimiento de cómo Dios ve a nuestros hijos. ¿Qué piensa Dios de nuestros hijos? Y si nosotros realmente le decimos a Dios que nos permita entender y ver cómo son nuestros hijos, eso realmente va a ser edificante para ellos. Va a ser muy edificante para ellos. ¿Por qué, amados? Porque uno de los primeros roles que nosotros tenemos como padres es de cuidar a nuestros hijos. Y miremos aquí mismo, cuando cuando el ángel empieza a hablar a Zacarías, mire que da unas instrucciones de cómo cuidar a Juan con relación a qué podía hacer con él y qué no podía hacer con él. Dice, más adelantico, dice, no beberá vino. El versículo 15, creo. Sí. El 15, sí. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre de su madre. Acá hay tres cosas muy importantes. Los hijos no son hijos cuando ya nacen. O nuestra responsabilidad no llega cuando llegan a la adolescencia y cuando empiezan los grandes dolores de cabeza. Empiezan desde la concepción. Y mire que aquí fue tremendo. Fue tremendo porque aún en el vientre fue lleno el Espíritu Santo, Juan. Desde el vientre. Pero Dios le dijo, mira, él no va a poder tomar vino. Y sabe, no vamos a profundizar en ese tema, se los dejo para que profundicemos, pero se lo voy a decir de manera muy general. El pueblo de Israel Dios les había dado un voto para la preservación de las generaciones y para apartar a personas especialmente para su servicio, y era el voto del Nazareo. Y ese voto del Nazareo tiene una representación en Juan muy especial. Y ese voto de Nazareo lo que realmente demandaba, así de manera muy ligero, es que ahí por lo menos hablaba que no podía beber vino. Ya, o sea, tenía que cuidarse de lo que tomara o de lo que comiera. Pero no solamente eso, el voto de Nazareo también, si ustedes lo leen y lo pueden estudiar en sus casas, en Deuteronomio capítulo 6:1, cada uno lo puede estudiar luego con tiempo y con profundidad, habla que el voto del Nazareo también está relacionado con el cuidado de la cabeza, que no podía raparse, tenía que dejar el cabello largo. Las personas que tomaban ese voto, se dice en la Biblia que eran santos, eran apartados, no se podían acercar a cosas muertas. O sea que lo que en sí significa ese voto del Nazareo era que estaban consagrados, dedicados, separados para Dios. Y mire, algo muy importante que allí tenía que haber entendido Zacarías, ¿ya? De que su hijo no era cualquier persona. Ahora, tú no eres cualquier persona y nuestros hijos no son cualquier persona. Por eso es que debemos tener una responsabilidad mayor. Esa responsabilidad mayor empieza por nosotros mismos como padres. Mire, cuando en el voto de Nazareo se habla que no podía cortar el cabello
y tenía que cuidar su cabeza y tenía que cuidarlo de alimento, así de manera muy general. Habla de una responsabilidad que tú y yo tenemos y que no sé si nuestros padres o tus padres la han tenido contigo, que era de mirar qué realmente tú veías, de qué te alimentabas, pero no solamente la comida física, sino de qué te alimentabas emocionalmente. Por eso habla de mucho cuidado de lo que tomaba y lo que bebía y de sus pensamientos. Y muchas veces los pensamientos de los hijos son destruidos primeramente por la imagen de los padres, que no son buen ejemplo, y adicional también porque los hijos muchas veces nosotros no estamos al cuidado de ellos y son llenos de mucha contaminación con amigos indebidos, visualizando cosas que no les edifican o escuchando cosas que realmente no edifican, porque muchas veces los papás no estamos allá atentos a ese proceso. Con esto cierro esta parte, amados, desde el punto de vista de lo que era lo que se le recomendó a Zacarías con relación a Juan. Asimismo, no sé si tú fuiste cuidado de manera integral o si eres padre, no sé si estás cuidando a tus hijos de manera integral. ¿Ya? Pero no solamente a lo que yo pienso, sino lo que realmente Dios determinó para con ellos. Porque allí se acuerdan que cuando se habla de Juan se hablaba puntualmente de su destino y que iba a trazar un camino. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos pedirle a Dios. Que nos dé claridad tanto en nuestro destino como hijos y el destino de nuestros hijos. Y si nosotros tenemos claridad, allí podemos ejercer nuestro rol fácilmente. Y ese rol lo podemos ejercer fácilmente desde el punto de vista de bendición y desde el punto de vista también de tener cuidados especiales. Ahora, vamos un momentico más adelante. Y vamos a mirar 4 cosas muy importantes con relación a los hijos. Y después vamos a mirar otros aspectos fuera que no solamente tienen que tener los papás, sino las mamás también desde el punto de vista espiritual en la crianza. Y es que si nosotros entendemos entonces que esta es una labor espiritual que repercute en las otras áreas, vamos a ver lo que pasó realmente en Juan y lo que pasó en Jesús. Vamos allí un momentico, ahí mismo en Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 80. Allí ya habla del nacimiento de Juan. Y miren lo que la Biblia habla en esas primeras etapas del crecimiento de Juan. Dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Allí está hablando de Juan en sus primeros años de desarrollo. Vamos a mirar un momentico con Jesús, allí mismo en Lucas, pero vamos a verlo en el versículo, el versículo 40. Versículo 40. Allí está hablando en el versículo 2:40 de Lucas, está hablando también de Jesús. Y en ese momento Jesús tenía 8 días de nacido. 8 días de nacido. Y miren lo que dice de Jesús. El niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Estoy leyendo Lucas capítulo 2, versículo 40. Allí está hablando de Jesús. Y el niño de Jesús cuando tenía
8 días de nacido, que lo habían llevado al templo para presentarlo, todo ello. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y ahora vamos a mirar un momentico, ahí mismo en el capítulo 2, pero el versículo 52, y vamos a mirar suavemente esto. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Mire, habíamos dicho que la obediencia de los padres desata el poder de Dios. Vimos la diferencia entre Zacarías y entre María, ¿ya? Y luego vimos que Zacarías, lo pueden leer luego ustedes en su casa, pueden leer en Zacarías ahí lo que sucedió en Lucas capítulo 1 del 60 en adelante, que cuando ya Zacarías dijo lo que Dios había determinado, él fue lleno del Espíritu Santo. Pero luego vemos el ejemplo acá de cómo realmente fue ese desarrollo de Juan y de Jesús. Y aquí hay 4 cosas muy importantes, amados. Y dice que Jesús, en el último punto, decía que crecía en sabiduría, crecía en estatura, dice, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Papás, y aquí hay algo muy importante, y aquí hay consecuencias también que nosotros hoy como hijos vivimos. Y eso yo lo mencioné la semana pasada. Sí, cuando los papás realmente o no son obedientes o no desarrollan bien su rol, los perjudicados son los hijos. ¿Y por qué la Biblia habla que Jesús crecía en estos 4 componentes? Y nos habla de que él crecía integralmente. Crecía integralmente en sabiduría desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de fortalecimiento de su alma, en estatura, o sea que crecía y se fortalecía físicamente, le daba comida, hacía ejercicio posiblemente. Cuando dice acá en sabiduría, o sea que estudiaba, cuidaba sus emociones, estaba pendiente de él, pero también dice que en gracia con Dios y para con los hombres. Y ahí hay un punto importante que es la comunión con Dios y la comunión o la relación con la sociedad. Esos 4 puntos son importantes en el crecimiento de nuestros hijos. Ahora, tú como padre, ¿estás pendiente de esos 4 puntos? Y allí hay algo que es realmente por qué Dios colocó a hombre y a mujer. Porque como hombre y como mujer realmente fortalecemos ese rol en la crianza. En esos 4 aspectos. Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista social. Yo a muchos les he comentado que yo he tenido dificultades a través del tiempo, porque en mi proceso de crianza, mi papá se dedicó mucho en mi área física. Tuvo muchos cuidados en mi área física. Mi mamá estuvo muy pendiente en el área emocional, pero la relación con la sociedad me la di yo mismo y eso me trajo grandes consecuencias. Y en mi relación con Dios, eso fue complejo porque luego fue que ni mi papá ni mi mamá, sino Dios tuvo que colocar otras personas al lado para hacer eso. Hay algo muy importante que los papás hacemos y es edificar a los hijos, instruir a los hijos y guardar a los hijos
Pero desde ese punto de vista, realmente nosotros debemos tomar una responsabilidad mayor. Teniendo esos 4 puntos, amados, vamos a mirar también cuál es el rol que la mamá ejerce también en el hogar y cuál es el rol que la mujer también ejerce con relación a la familia, para que esos 4 puntos se puedan desarrollar bien en nuestros hijos. Crecer emocional, intelectualmente, crecer desde el punto de vista físico, crecer desde el punto de vista de relación y comunión con Dios, y crecer desde el punto de vista también en comunión con las otras, con la sociedad. Entonces mi esposita les va a comentar sobre el punto de vista desde esa ayuda idónea, cómo debe ser realmente el fortalecimiento de la edificación del hogar. Bueno, vamos a leer en Proverbios 14:1. Dice la palabra. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué significa edificar? Edificar es construir, reconstruir, fortalecer. Y nosotros tenemos una labor muy grande, es de afirmar los fundamentos que el Señor nos ha dado de acuerdo a su palabra. Pues quiero comentarles algo que me pasó a mí, pues que nos pasó a nosotros. Pues cuando Sofía nació, yo trabajaba, a los 3 meses pues me fui a trabajar, a los 3 meses de que ella había nacido, pero sin embargo yo estaba muy cerquita del trabajo, era muy cerca de la casa, yo me la podía llevar al trabajo y todo, pero mi deseo era pues trabajar, a pesar de que tenía muchas promesas del Señor y todo, pero pues yo sentía esa necesidad y había esa necesidad en la casa de que trabajáramos ambos. Y después de eso, pues igual yo no quería dejarla sola, entonces le oré al Señor, el Señor nos dio un negocio y empecé a trabajar allí. Y le pedí al Señor, le pedimos una casa donde pudiéramos vivir y tener el negocio allí mismo. Y pues Dios proveyó el lugar. Pero ¿qué sucedía? Yo estaba trabajando pues todo el tiempo, a pesar de que ella estaba en la casa y que yo estaba con ella, pero estaba físicamente, pero ella se crió muy independiente porque nos puede pasar eso de que estamos en la casa, pero físicamente, pero no estamos supliendo como todas estas áreas que el Señor nos demanda. Entonces, allí había un faltante. Por ejemplo, a veces había que llevarla a sus deportes y todo, y pues yo no podía hacer eso, siempre conseguíamos a alguien que hiciera esos papeles con ella. Y cuando quedé en embarazo de Joel, que ya fueron pues 12 años después, pues sentimos de que yo me debía quedar en la casa, de que no debía seguir pues como dedicada allí, no fuimos a vivir aparte, y fue un proceso muy duro el dejar de trabajar, porque a mí siempre me gustó trabajar toda la vida. Y lo más tremendo era mi motivación, que ahí es donde creo que el enemigo ha infiltrado mucho las mujeres, y es la motivación por la que nosotros trabajamos. Por ejemplo, yo decía, no, es que uno tiene que trabajar porque uno no debe depender del hombre, uno no debe depender del esposo, uno no debe estar ahí esperando a lo que el marido le dé. ¿Y qué tal si las cosas no funcionan? Entonces, por eso muchas mujeres no se separan, porque no son capaces de sostenerse solas. Y esas son todas las ideas que el enemigo nos manda para decir de que somos independientes, y lo único que estamos haciendo es descuidando el hogar y descuidando los hijos de la familia. Entonces, cuando el Señor me mueve a que me quede en mi casa, fue muy difícil para mí, porque no quería hacerlo, y por todos los pensamientos que venían y la autosuficiencia y todo el pecado que había allí del yo. Y después de eso, ya Joel tiene 4 años, ya hace ese tiempo que me dediqué a estar en mi hogar.
y ha sido una bendición muy grande. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a poder instruir a mis hijos si no los conozco? ¿Cómo voy a poder saber de que, digamos con Sofía, que ella estaba en la misma casa, pero uno no puede saber sus dificultades, qué estaba pensando, qué le estaba pasando, porque estaba enredada en muchas cosas? Ahora, ya las situaciones en familiares son muy diferentes, ¿no? No significa de que todos tengan que tener y hacer exactamente lo mismo de la misma manera que nosotros lo hicimos, porque cada caso es diferente, pero la esencia es la misma. La esencia que el Señor pone es la misma. Ahora, el hombre, el esposo, dice en la palabra, en Proverbios 8:9, dice: oye, hijo mío, le hablan los hijos, no menosprecies la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. El padre tiene una labor de instruir, o sea, el papá pone unos fundamentos, unos fundamentos. ¿Y cuál es la labor de uno como madre? Encargarse y ser esa ayuda idónea y ser ese apoyo para lo que el hombre está estableciendo, y uno en unánimes poder uno apoyar y seguir, porque uno es el que está todo el tiempo con ellos. Entonces, fortalecer lo que el Señor nos ha hablado. Ayer hablábamos con Javier, eso decíamos, bueno, y las que son madres solteras, o el papá que está solo, o las que les tienen que trabajar obligatoriamente y no pueden estar, tienen que, sus hijos dependen 100% de su mamá, no tienen un esposo allí. ¿Qué pasa? Muchos pueden estar en esa situación, pero ¿qué sucede? Que la base es la misma. Y ahora sí, si yo no puedo, si yo tengo que salir, ¿qué debo hacer? Pedirle al Señor un empleo o una forma de trabajar independiente donde yo pueda estar con mis hijos y no descuidarlos. Ahora, el papá de él, así yo no tenga un esposo, si uno no tenga a su padre, el esposo allí, está Dios y los fundamentos son de él. Ahora, si el hombre es inconverso, entonces también nosotras como autoridad de parte del Señor, nos sujetamos al esposo, pero le vamos a enseñar conforme a la palabra. Hay unos deberes. Dice que enseñarlos, algo principal es enseñarlos e instruirlos en la palabra de Dios. Enseñarlos e instruirlos. Siempre es una experiencia muy bonita. Por ejemplo, nosotros con Sofía siempre lo hicimos, y con Joel también. Joel no se duerme si no le leemos la palabra, si no reflexionamos en la palabra, y hay que llevarlos a que ellos amen la palabra. Entonces es una labor muy, muy bonita poderlos instruir en la palabra, enseñarles, corregirlos. Si nosotros le dejamos el cuidado a otra persona, ellos van a ser corregidos o no van a ser corregidos. Hay personas que los ponen a que entretengan por ahí, digamos, si tienen una persona que los cuida, la abuela, el tío, el que sea, lo van a dejar en que se entretengan en el celular, en el televisor, en lo que sea, con tal de como que no molesten, como dicen. Pero para corregirlos, también hay que corregirlos, y lo principal es el amor, porque no es fácil. O sea, esta tarea no es nada fácil, es nosotros, o sea, nosotros para muchas situaciones que vivimos, ¿qué hacemos? Vamos al Señor y decimos, vamos a orar, vamos a ayunar, porque no sabemos cómo manejar esto. Y aún con Joel, que tiene apenas 4 años, pero decimos, no le vamos a pegar, vamos a preguntarle al Señor cómo lo vamos a corregir, y el mismo Espíritu nos ha ido guiando, y no es fácil, pero el Espíritu es el que nos guía cómo instruirlo. Y eso es lo que dice la palabra. Esa es la labor: instruir, fortalecer, edificarlos. Lo vamos a edificar basados en la palabra y en amor. En amor, mira, a veces los niños, ya sean prejóvenes, adolescentes, ellos manifiestan su personalidad es diferente, cada uno es diferente. Nosotros tenemos 3 y son totalmente diferentes. Y a veces uno tiene que ir más allá. Por ejemplo, digamos, Sofía es más cerrada. Entonces, cuando la vemos como callada, como que
como que está muy encerrada, ella es muy introvertida, entonces algo está pasando con Sofía. ¿Y cómo nos damos cuenta de esa situación? Conociéndolos, cómo los conocemos estando allí con ellos. Es la manera de que nosotros podemos saber que a ellos les pasa algo. Pero si nosotros entramos como, si uno no les conoce, no está en el día con ellos, o está en la casa, pero en realidad está ausente, ellos pueden pasar todos los días y uno no saber nada de lo que les está sucediendo en el corazón. Y no vamos a poder ir, bueno, está pasándoles algo. Con ella, por ejemplo, hay que entrar de una manera diferente. O por ejemplo con Joel es más extrovertido y él es más explosivo, entonces con él es muy diferente el trato, pero ¿cómo lo hacemos? En amor, solamente el Señor nos puede llevar a eso. Pero si digamos uno dice, no, es que es rebelde, y empezamos a pegarles, pero no somos guiados por el Espíritu, en lugar de ayudarles y de instruirles, vamos a dañar su corazón. Por ejemplo, a veces se comportan así, y eso lo hemos visto en el niño, es porque se siente impotente, a veces se siente frustrado, que no sabe cómo expresar lo que él siente, entonces empieza a gritar. Entonces, bueno, entonces estamos en ese proceso de enseñarle a manejar sus emociones, de expresar sus sentimientos. Entonces, es una manera también de enseñarles, de instruirlos, corregirlos. También dice la palabra que nosotros no debemos provocarlos a ira. Mira, muchas veces nosotros, por lo que está pasando en el corazón y nosotros estar también como ensimismados, no nos damos cuenta del daño que le hacemos a los hijos y no nos damos cuenta de lo que les está pasando a ellos. Y a veces los provocamos a ira de manera con nuestra manera de corregirlos, a veces se gritan, a veces las cargas que uno trae viene y se las lleva sobre ellos. Entonces la palabra dice que no los provoquemos a ira. Hace un tiempo compartí algo en la iglesia sobre la raíz de amargura, y yo tenía una raíz de amargura bien terrible. Y entonces eso era lo que emanaba, salía era amargura. Entonces, ¿qué hacía? Provocaban, digamos, más que todo era Sofía. ¿Por qué? Porque era lo que había en mí, entonces estaba haciéndole un daño. Y la única manera de poder guiarlos bien y poder saber cómo actuar con ellos es yendo a la fuente que es el Señor. Otra labor como padres es proveer lo que ellos necesitan. Si nosotros, nosotros vivimos por fe y cada vez que ellos necesitan algo, por lo menos ellos están acostumbrados, si quieren algo, es bueno enseñarles de que su proveedor es el Señor, de que su Padre es el Señor y que Él le provee de acuerdo a lo que les conviene también. Es que hay que darles todos los que ellos pidan. Pero entonces a enseñarles a que ellos vayan directamente también al Señor y aprendan a ver a Dios como su Padre, como su proveedor. Entonces llevarlos a tener una relación con Él, y constantemente, lo más posible, orar por ellos, interceder por ellos. Y como estamos compartiendo tanto con ellos, nos damos cuenta de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus luchas, cuáles son sus pecados. Entonces empezamos a orar. Nosotros pues tenemos la bendición de poder estar juntos, pero si es un padre que está solo, una mujer que está sola, una madre soltera, bueno, igual, si es madre cabeza de hogar, igual también tiene a Dios como su esposo y el Señor. Bueno, ir al Señor, pasa esto, les está sucediendo esto, no sé cómo manejar esta situación, entonces va a empezar a interceder. No podemos dejar de interceder por los hijos, nunca, estar orando por ellos. Y ser un ejemplo, ser el mejor ejemplo. Mira, nosotros no es que seamos así, pues, porque estamos en un proceso, no ha sido fácil, pero el Señor nos ha ido llevando poco a poco. Pero estamos ahí pidiéndole al Espíritu que nos ayude a poder ser ejemplo. Una vez el Señor me dijo que si yo era la esposa que yo quería que mis hijos tuvieran, hiciera el modelo de esposa que yo quería que mis hijos también tuvieran. Y que si era el modelo de esposa que yo quería que mi hija fuera.
Y a mí me dejó muy pensativa eso, porque yo dije, no, Señor, yo tengo tanto, tanto, tanto. Entonces, es pedirle al Espíritu que nos ayude y nos revele también, porque ellos son una bendición. A pesar de que no es fácil, es un regalo. Cuando estábamos orando, nosotros decimos, Señor, son tuyos. Ellos, los hijos son de Él. Y nosotros somos de Él, porque muchos, bueno, no, de pronto no tienen hijos, pero somos de Él y somos un tesoro. Los hijos son un tesoro. Y lamentablemente muchos crecimos en hogares donde no se conocía el Señor, no se conocía su palabra, pero eso es lo que Él quiere ahora, venir a restaurar eso, restaurar y que nosotros podamos también ser un ejemplo para ellos. Y como madre, estar allí, como dice la palabra en Proverbios 31, te habla de la mujer virtuosa, que ellos tienen abrigo, que tienen su alimento. Miren, no hay nada más bonito que uno saber sus hijos que están comiendo, que a qué hora se bañaron, que jugar con ellos, que ellos necesitan tanto tiempo, tanta atención, el poder compartir, dialogar, charlar, jugar, ver una película juntos. Los niños los niños de esta generación no viven nada de esas cosas. Son pocos los que viven eso. Y que los tiempos que podamos compartir con ellos sean bien edificantes. Es una bendición muy, muy grande poder compartir. Hay momentos uno dice no más, no quiero más, o por qué tuve hijos, o por qué, pero son pensamientos del enemigo, porque en realidad no es así, no hay amor, es un amor muy grande, y con amor poderlos instruir y por amor a ellos poder menguar uno y permitir de que nos lleva eso a morir a nosotros mismos y dejar que sea el Señor dándoles de su amor por medio de nosotros. No sé qué. Amén. ¿Qué Entonces, realmente, no sé si ustedes han identificado que en estos últimos tiempos, muchas de las parejas, hay algo muy común, o no se quieren casar, y si están viviendo juntos, no quieren tener hijos. Y eso es muy natural en este tiempo. Y es por lo que decía mi esposa, es porque sencillamente el rol de la mujer se ha perdido, de aquella que realmente edifica su casa y realmente entiende lo que es un regalo, lo que realmente es una bendición, y los hijos son eso. Los hijos son un beneficio que Dios nos da, un regalo. Yo he podido decir que yo puedo ver por medio de los hijos o de mis hijos, puedo ver el amor de Dios, ¿ya? Y los que somos hijos, ¿ya? Los que hemos podido disfrutar de unos padres que bendicen, hemos podido ver que lo que hacen nuestros padres, no aquellos que tal vez se han dejado influenciar, porque dice la Biblia que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, pero aquellos que realmente su amor no se ha enfriado, sino que realmente han sido padres de verdad, y hemos recibido eso, hemos visto en nuestros padres aquellas personas que dan todo, entregan todo, y es un amor incondicional. Y ese es un reflejo de un amor verdadero, y que solamente viene también de ese reflejo que Dios quiere para correlacionar a las familias. Entonces, amados, guardemos esto en nuestros corazones. Guardemos esto en nuestros corazones. Mira, guardemos en nuestros corazones que realmente hay solamente una forma de sostener una familia y de poder criar hijos. Y esa manera es de colocando en primer lugar la vida espiritual y los principios bíblicos. Y esos principios bíblicos son los principios de obediencia al Espíritu Santo y de obediencia a la palabra. Por eso Sandra nos hablaba sobre aquella mujer virtuosa, nos hablaba sobre aquella mujer que edifica su casa y aquella mujer que se dedica a su hogar. Que normalmente, como le decíamos ahora, eso para el mundo es locura. Para la gente que no ama a Dios, eso es locura. Una mujer que tal vez entregue todo para el cuidado de sus hijos, realmente no.
pero también tengamos claridad que hay madres que les toca doble responsabilidad y que tal vez les toca ser tanto proveedores, que es el rol de los padres, de aquellos que edifican, que es el rol de los padres, pero también de protector y de cuidadores, que es el rol de la mamá. Y hay familias o hay hogares que la mamá cumple esas dos funciones, pues ser cabeza de hogar, pero el fundamento o la base de eso, o hay también padres que son cabezas de hogar, pero el fundamento para poder tener todo eso está en el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Amados, no sé si alguien tenga alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, y vamos a tener un tiempo de oración y agradecimiento a Dios por este momento. Y especialmente, ¿por qué? Porque, como lo leíamos ahorita en Efesios, muchas veces llega mucha carga sobre los padres, porque a veces se sienten impotentes en la crianza de los hijos. O algunos padres a veces se sienten frustrados porque creen que realmente su labor no fue bien ejecutada. O muchos hijos, cuando vemos que cuáles eran las 4 áreas que tenían que ser suplidas, vemos que hoy sufrimos porque nuestros padres no hicieron esa labor. Y vamos a orar hoy especialmente por eso, para que Dios sea fortaleciendo y restaurando aquello que como padres no hemos hecho bien y aquellos que como hijos no fuimos edificados como realmente la palabra de Dios lo determina. Pero antes de que oremos, no sé si alguien tiene algún aporte, alguien tiene alguna duda, y con relación al aporte que alguno tenga o a la duda que tenga, poder socializar y después tener un tiempo de oración. No sé, ese silencio que es, se quedaron todos dormidos. Javi, ¿Y Mónica? yo les quiero compartir un versículo que el Señor me dio hace mucho tiempo, porque, bueno, sea como las dos representaciones de la familia, de los padres con las familias que son ustedes como hogar y pues yo como madre, pues cabeza de hogar, como decía Sandra ahorita, pero con la bendición más grande que es experimentar y conocer el gran esposo que tengo, que es el Señor. El mejor padre para mis hijos, el mejor esposo, el mejor todo. Y yo le doy gloria a Dios por todas las situaciones. Sé que a todos nos ha tocado situaciones diferentes, pero el Señor se ha glorificado y se ha manifestado en cada uno de ellos. Y quería compartirles este versículo que el Señor me dio. Para mí es una promesa que Él me dio. Y está en Isaías 54:13, que dice, y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y ha sido una gran bendición orar con este versículo para mis niños, para mí. Es una gran bendición. Yo le doy gloria a Dios que haya tenido misericordia de mí y de mis muchachos, de mis niños, que son los niños de Él, y nos tengan este camino. Hemos visto también, he visto su mano poderosa en medio de todas, y he visto su mano victoriosa, cómo nos ha sacado a nosotros de cada una de ellas. Y ha sido una bendición. Y estar aquí con mis 2 niños en este momento es una bendición, es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios que yo pueda estar acá con los niños. A pesar de tantas cosas que he vivido, de tantas cosas que pasaron, pero lo que tú dices y lo que dice Sandra, la mujer virtuosa, lo que nos dijiste también en Proverbios 14, la mujer sabia, y la palabra y con lo que yo también oro es, mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, todas estas palabras y todos esos versículos que el Señor nos ha puesto es una gran bendición, y es como el camino. Yo todos los días digo, Señor, muéstrame el camino, muéstrame y guíanos, porque a veces, como tú decías, cuando trabajamos, cuando pues nos toca los 2 roles, pues humanamente, porque todo lo hace el Señor, ¿no? Él es el que nos da de su paz, de sabiduría, de todo, para poder seguir. Es complicado, pero cuando está Él, o sea, todo pasa a un segundo plano.
cuando ponemos primeramente a Él delante de todas las situaciones. Yo te doy gracias a ti, Javi, gracias a ti, Sandra, por sacar este tiempo, por enseñarnos, porque esto nos vuelve a dar otra vez nuevas fuerzas para seguir. Y el Señor nos habla a todos. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Y esa es la clave. La clave es enfocarnos realmente en la parte espiritual, en el desarrollo de ese ser interior. Y cuando realmente nosotros fortalecemos esa vida espiritual, vamos a ver realmente poder derramado sobre nuestras vidas y la vida de nuestras familias. No sé si alguien más tenga algún aporte, alguna inquietud. Bueno, creo que no. Entonces vamos orando. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, estaba esperando a ver si alguien más tenía una pregunta. No, quiero dar un aporte. La palabra dice que nosotros debemos crecer a la estatura del varón perfecto. Y yo creo que ese proceso también de pensar cómo educar los hijos, pensar que primeramente Dios está trabajando en el corazón de cada uno. Primeramente pensar en que Dios es el que obra y labra nuestro corazón y que a partir de eso pues podemos darle a los niños, en el caso de los que tienen o son padres, pueden edificarlos correctamente o más adecuadamente de acuerdo a lo que ustedes están explicando, de poder primero mirar esa parte espiritual y no pensar solamente en la parte emocional o física, sino que el Señor es quien nos guía para poder edificar los niños y que la formación primeramente tiene que ser en nosotros como hijos de Dios para poder tener esa reserva o ese depósito para poder educar a los niños o los hijos. Porque muchos padres creo que entran como en esa especie de desesperación porque no saben qué hacer con ciertas situaciones que se enfrentan día a día, pero lo que ustedes dicen es clave, cada día poder preguntarle al Señor qué hacer, cómo hablarle, lo castigo o más bien hablo. Yo creo que eso es un aprendizaje también que el mismo Espíritu Santo debe hacer con cada hogar. Cuando ustedes mencionan que cada niño tiene una personalidad diferente, eso es vital. Yo no puedo darle el mismo trato a, si tengo 1, 2, 3 hijos, el mismo trato para todos. Creo que ahí tiene que haber muchísimo la sabiduría de parte de Dios. Pero recalcar el hecho de que pensemos nosotros primeramente que somos hijos de Dios y que Dios está formando nuestro corazón como hijos y que en esa madurez espiritual o crecimiento espiritual también nos va dando el Señor las herramientas para poder darle a los niños espiritualmente. Amén. Mira, Anita, que lo que tú nos dices es tan edificante, porque hoy especialmente, bueno, constantemente con nuestros hijos lo vivimos y hemos visto que Dios es providencial, o sea, Dios está presente en todos los procesos de crianza y en todas las áreas de nuestros hijos, pero cuando nosotros le damos ese primer lugar a Dios. Y les voy a contar hoy puntualmente qué sucedió. O sea, en estos últimos tiempos hemos tenido un caso muy especial, como les decía ahorita mi esposa, Sofía es muy introvertida, Joel no es tan introvertido, Joel es más explosivo. Y entonces Joel, cuando uno menos piensa, uno le dice que ciertas cosas debe hacerlas de cierta forma. Entonces él se irrita y él empieza a gritar y él se enoja. Entonces la Biblia habla sobre corregir los hijos con vara y la Biblia habla sobre guardar el corazón de los hijos y no desesperarle a los hijos. Entonces yo allí tenía una confusión en la mente griega. Bueno, le doy garrota a este bendito porque la Biblia me dice que yo puedo disciplinarlo con la vara, o sencillamente le doy una instrucción clara.
Pero lo primero que yo hice fue decir, Espíritu Santo, realmente, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué está pasando? Entonces el Espíritu Santo vino de una esta mañana y me dijo, mira, si tú lo disciplinas, él se va a convertir en un niño más rebelde. Él está en un proceso donde está descubriendo sus emociones, pero fuera de eso también tiene un ataque espiritual. Y como tiene un ataque espiritual, solamente es desde el punto de vista espiritual. Y en el proceso también emocional. ¿Se acuerdan las 4 áreas que decíamos ahorita? Jesús crecía en conocimiento, ¿se acuerdan? La parte emocional. También crecía física, también el área de relación con Dios y la otra con la sociedad. Ahí puntualmente el Señor me dijo, mira, acá hay un tema que es el tema espiritual y el tema emocional, pero ese es más el espiritual que el emocional. Entonces lo llamé, lo abracé, me coloqué a orar con él y hemos estado en ese proceso. Pero la clave es el Señor. La clave realmente es ser apercibidos. La clave realmente es ser atento a lo que el Señor tiene, porque el área espiritual trasciende y toca todas las áreas de nuestros hijos. Pero cuando nosotros solamente nos dedicamos a solamente un área, o la emocional o la física, sencillamente vamos a tener dificultades. Y por eso nosotros somos lo que somos hoy. Por eso nosotros solamente vivimos en pro del trabajo, porque solamente nosotros fuimos criados en pro de la búsqueda de las cosas físicas, pero no se nos enseñó también a buscar las cosas espirituales. Entonces, hay ahí la importancia de esa crianza integral, pero depende de lo que es nuestra comunión, de nuestra obediencia como padres. No olvidemos nunca, la obediencia de los padres desata el poder de Dios. La obediencia de los padres desata el poder de Dios de manera integral. No sé si alguien más tenga algún aporte, alguna inquietud, para que podamos tener un tiempo también de oración bien especial. Bueno, creo que no. Yo quiero decirles de que de verdad que yo no me arrepiento para nada, antes estoy muy agradecida con el Señor de que nos haya puesto en el corazón de que yo pueda estar en mi casa. Aún la provisión nunca faltó porque me di cuenta que no era por lo que quisiera, sino que es Él, y en eso trató muchas otras áreas en mí, pero es una bendición poder estar cerca de los hijos. Mira, ahora, ¿qué es lo que hace la gente? Por ejemplo, muchos padres están desesperados en este momento por la cuarentena porque tienen sus hijos en la casa y no ven la hora que abran los colegios. No los mandan para colegios porque saben que hay un riesgo de infección, de contagio. Si no, ya los hubieran mandado hace rato porque están desesperados con los hijos en la casa. Pero la clave es que pedirle al Espíritu, que el Espíritu seguro que nos va a guiar. El Espíritu nos va a guiar y nos va a decir cómo tratarlos, cómo aún hasta la paciencia. Hay momentos donde uno dice que no más, pero respira, va al Señor y el Señor le muestra qué es lo que está sucediendo. Si los padres que los amamos tanto, a veces uno no sabe qué hacer, a veces no sabe cómo tratar. Imagínense una persona que es exterior, que no les ama como le ama a uno como padre. Ahora que va a ser un maestro, un profesor con muchos niños allí, donde pasan la mayor parte del tiempo, bueno, cualquier persona que esté con ellos no va a ser lo mismo que si nosotros tenemos esa oportunidad. Y por ejemplo, Mónica para nosotros es un ejemplo. Mónica, siempre que ha estado en situación difícil, ella le pide al Espíritu y el Señor le responde, y el Señor, a pesar de que ella trabaja y que es cabeza de hogar, Dios le ha ajustado todo de manera que ella pueda estar al cuidado de sus hijos, estar pendiente de ellos, y trabaja, pero a la vez ella está siempre ahí pendiente de sus otras, de las áreas de los niños y guiándolos siempre conforme al Señor. Es un ejemplo que tenemos, y yo les digo a las madres que a veces no saben qué hacer con los niños, busquen más al Señor, pregúntenle al Espíritu, oren por ellos, ayunen por ellos. Las situaciones a veces parecen difíciles y como miran, si tienen varios, no traten a todos igual, porque si nosotros vamos atrás de como cuando éramos niños, recordamos de pronto la manera en que tal vez nos pegaron injustamente,
nos dijeron palabras que marcaron nuestra vida terriblemente. O sea, podemos ver de pronto el crecer solos, la ausencia. Entonces, no, evitemos que nuestros hijos vivan lo mismo tal vez que nosotros tal vez vivimos, y yo sé que el Señor nos va a guiar. Y les garantizo, mira, yo tenía una amiga que me decía que le parecía terrible que yo hubiera dejado de trabajar, que estuviera en mi hogar, y ella decía, no, ya se va a trabajar temprano, a las 8 está en su trabajo y ya llega por la tarde, noche. Y para ella le parece mucho compartir con sus hijos fin de semana o en las noches, ya para llegar a acostarnos. Pero no saben nada de lo que les está sucediendo a ellos, nada. Y yo me siento muy retribuida por el Señor, muy retribuida, es una bendición muy grande. Entonces quería compartirles eso, porque aunque es difícil, es un desafío, pero son unos príncipes y unas princesas del Señor que Dios ha depositado su confianza en nosotros porque son de Él, y Dios nos dio esa confianza. Entonces, no lo defraudemos. Amén. Entonces, no nos Javi, olvidemos. ¿Sí? Javi, yo quiero aportar algo. Sí, Yamita. Yo quiero aportar algo, y es algo que yo he vivido muy de cerca. Es el hecho de que cuando yo conocí al Señor, y por muchos años, uno fue, como nos han enseñado mucho, y yo creo que casi todos hemos entendido, cuando somos a esas personas tan leguleyas, tan pegadas a la palabra, pero nos hace tanta falta la vida en el espíritu, ¿sí? Lo que se le llama el hombre carnal religioso. Entonces, ¿qué pasó? Yo por muchos años fui esa mujer carnal religiosa. Mi hijo creció yendo a la iglesia, ¿sí? Y yo supuestamente yo vivía feliz porque él estaba siguiendo los caminos del Señor. Pero ¿qué pasa? Él no estaba viendo en mí un ejemplo realmente. Él veía en mí, en mi casa, lo que yo era en realidad, no lo que uno aparenta en la iglesia, esa mujer bondadosa, santa, pura, tan noble, tan de buen genio, tan amorosa. Ellos ven otra realidad en uno, en la casa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Eso creó muchas heridas en él, y ahora ya a través de su adultez ha traído grandes consecuencias, porque quedaron muchas cosas sin sanar, sin restaurar, muchas heridas, y tampoco yo di el mejor ejemplo. ¿Por qué? Por falta de una vida en el espíritu. Yo no llevaba una vida realmente en el espíritu, era una vida en la carne, en la ley, muy apegada de la letra, pero poco del espíritu. Entonces, yo los motivo a ustedes papás y a los que van a ser papás, que esto es un área muy importante que nosotros como padres tenemos que alimentar, y de poder dar a nuestros hijos y poder sembrar de esa vida en el espíritu en ellos. Era eso. Vital. Porque mire, lo que nuestros hijos, hay dos cosas. Lo que nuestros hijos en estas primeras etapas es el reflejo de que ellos reciben de nosotros. O sea, lo que ellos ven en nosotros, eso es lo que ellos empiezan a formar dentro de la composición de su carácter. Aún por eso la Biblia habla también sobre lo que es la identificación, ¿ya? Luego que llega un momento también que es el momento de la decisión de ellos, pero mucho de esa decisión también ha sido tomada por lo que se ha sembrado, ¿ya? Y es importante poder sembrar, y creo que por eso el Señor nos lleva hoy especialmente a este tema, ¿ya? Y para ir finalizando, quiero recordar lo que la palabra nos dice en Efesios 3, 14 y 15. Y es realmente en dónde toma identidad la familia, o en dónde realmente toma la identidad el hogar o los hijos, es en Dios. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia. Mira, es en el Padre, ya, por medio de Jesucristo, en quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra, para que os dé conforme a sus riquezas y en su gloria el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su espíritu. Amados, yo sé que necesitamos ser fortalecidos y necesitamos ser restaurados. Y vamos a orar por aquellos que están cargados, que a veces no saben qué hacer y a veces no encuentran solución para los procesos que cada uno de sus hijos viven, porque en algún momento nosotros quisimos poder compartir otras experiencias prácticas de lo que vivimos con nuestros hijos, porque como todos o la gran mayoría saben, nosotros tenemos nuestros hijos 24/7, o sea, nosotros vivimos todo el día con nuestros hijos. Y este año, pues para mí ha sido muy especial porque, pues, de los que saben, pues he tenido una fractura y esa fractura, pues me tiene todo este tiempo, pues tuve mucho tiempo incapacidad acá en la casa, pero adicional de eso, pues dentro de la cuarentena y continúa aquí en casa, o sea que todo este año estaba en casa, mi esposa también, mis hijos estudian acá, mis hijos no van y salen. En el tiempo de confinamiento, pues tenían otras rutinas adicionales, pero ¿por qué les cuento esto? Porque sé que muchos papás tal vez algún momento querían como una fórmula práctica de tal vez de cómo poder dar como soluciones a ciertas cosas de la vida de los hijos. Y como todos somos tan diferentes, por eso entendí por qué el Señor nos cambió todo. De no dar como pautas específicas de cosas que uno hace en la casa, sino de poder ir a la fuente del poder que es en Dios. ¿Ya? Y de acuerdo a esa fuente del poder, el Espíritu Santo nos va a guiar realmente a nuestros corazones para poder nosotros poder edificar y guiar a nuestros hijos. Hay algo muy clave, amados, que debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos empezar a jugar para que realmente el Señor sea creciendo en nosotros. Si realmente nosotros necesitamos, como lo que decíamos ahorita, ser padres obedientes, y la obediencia trae la bendición y el poder de Dios. Y es allí. Por eso es que entendí ya lo que el Señor realmente quiere hacer y vamos a orar por eso. Vamos a orar por todas las familias y vamos a orar especialmente por aquellos que se sienten cargados y no saben cómo poder fortalecer o continuar en el proceso de crianza. A veces se creen que no están haciendo la tarea bien o a veces no saben cómo solucionarla. O por aquellos que estamos o han vivido consecuencias de una mala crianza, una crianza que no fue integral por medio del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra y por tu promesa. Esa promesa tuya que dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice tu palabra que no nos dejarías huérfanos, sino que enviarías al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, que nos guiaría a toda verdad. Y ahora en el nombre de Jesús oro, Señor, para que cada padre, cada hijo aquí, Señor, sea recibiendo de tu parte, Señor, la revelación de cómo, Señor, recibir de la fuente viva que eres tú, Señor, el poder criar y ser restaurados en ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, quita toda carga, Señor, de aquellos padres que se sienten agobiados por no saber qué hacer muchas veces con sus hijos. Trae consuelo, Señor. Y revélate, bendito Rey, como ese Dios providencial que está, Señor, 24 horas del día con nosotros, aún en nuestros sueños, trayendo, Señor, revelación, guianza. Aquellos padres que tienen sus corazones duros, Señor, a causa del maltrato, a causa, Señor, de la distorsión del modelo de edificación tuya, Señor, trae restauración. Y permite que aquellos que no han podido realmente ser esos padres que te reflejan a ti, Señor, puedan hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Porque en ti, Señor, realmente tomamos la verdadera identidad para bendición. Pero hoy clamamos a ti de ser edificados y fortalecidos en nuestra vida, Señor, espiritual, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, por favor, levanta los brazos de aquellos que están caídos hoy en el nombre de Jesús. Levanta los brazos de aquellos que se sienten, Señor,
que ya sus hijos no pueden con ellos, que no saben ya qué hacer con ellos, que son rebeldes, que son groseros, que los cogen y los desesperan, que son engañadores, Señor. O aún aquellos, Señor, que sencillamente no saben ni cuál va a ser su destino. En el nombre de Jesús, trae paz a estos papás. Padre, y trae, Señor, claridad, Señor, a aquellos padres sobre el destino de sus hijos en el nombre de Jesús, para que puedan tener una crianza, Señor, puesta los ojos en ti, solamente en ti. Padre, aún perdona y trae, Señor, restauración sobre aquellos padres que han trazado un modelo natural para que los hijos sean lo que ellos no han podido ser y que solamente han pensado en sus hijos desde el punto de vista profesional, desentendidos, Señor, de que somos peregrinos en esta tierra y que realmente, Señor, nosotros, Señor, que somos extranjeros, tenemos una ciudad celestial. Trae la convicción, Señor, de una edificación para la eternidad y no solamente para las cosas que perecen. En el nombre de Jesús. Padre, declaro tu paz sobre cada uno, Señor, de los que están aquí, aún de los que no se han podido conectar y los que en algún momento podrán escuchar, Señor. Te damos toda la gloria y te suplico, por favor, Espíritu Santo, lleva a cada papá, lleva a cada mamá y lleva a cada hijo día a día a buscarte a ti como esa fuente, Señor, de vida para las generaciones. En el nombre de Jesús. Aviva, Señor, avívanos para buscarte a ti, Señor, como esa fuente viva para las generaciones. Padre, bendigo a cada uno de los presentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola Javi, ¿Sí? ¿vos me escuchas ahí? Sí, claro, Pau, ¿cómo no? Ah, es que hace rato con ganas de hablar y dar un testimonio, pero no me ha conectado, yo no sé qué pasaba con esta vaina, pero bueno. Sí, contanos, Pau, que te estamos escuchando. Mira que yo pensaba lo mismo que Sandra, cuando yo quedé embarazada, yo me frustré mucho y cuando nació mi bebé porque yo siempre he querido trabajar, ¿no? Y ganarme mi plata para hacer mis cosas. Y entonces, cuando empecé con Isaac, yo empecé a meter muchas hojas de vida en toda parte y nada me salía. Yo iba como frustrada porque yo no quería ser mamá. Y ustedes lo saben. Pero resulta que ahorita, hoy, yo le doy gracias a Dios porque es maravilloso disfrutar cada momento. Cuando Sandra me decía que eso era lo mejor, yo decía, Sandra, ¿qué le pasa? Pero ahora yo veo que la bendición tan grande que hay en uno renunciar a lo que uno quiere, quedarse en su casa creando a sus niños, o sea, creándolos al modo de uno, pues, a lo que dice la palabra y ver cada espacio de ellos, o sea, es tan bonito. Y ahora vengo a entenderlo. Y yo no peleé más con Dios y ahora me siento plena, no trabajo, pero me llega todo lo que necesito, ¿me entendés? Entonces yo digo que es una gran bendición. Y lo otro que quería decirle es que mira que Isaac tiene un carácter muy fuerte igual al mío. Y yo a veces un día me encerré en el baño literalmente a llorar de la ira, Javi, porque tenía tanta rabia, porque no sabía cómo actuar. Entonces, un día le oré al Señor y le dije, Señor, ¿cómo hago? Ayúdame, porque a mí me crearon, mi papá, cualquier cosa, bueno, no nos pegaba por cualquier cosa, pero sí nos daba rejo. Y entonces, que así era que se educaba. Entonces, ese día yo le oré al Señor y Dios me dio una estrategia. Entonces, mira que cuando él se pone así todo histérico, yo le digo, te vas a tu cuarto, y lo meto al cuarto, y él llora y se desahoga, y cuando sale tranquilo y me abraza y me da un beso. Entonces ahí yo veo, o sea, la importancia de dejarnos guiar por el Señor hasta en eso, porque es que es gran bendición. Y entonces lo que Sandra decía, ahora lo entiendo, y Señor es bueno, y amén por eso. Amén. Si Dios lo permite, entre 8 días vamos a tener la última sección y vamos a hablar el tema de educación, pero no solamente educación desde el punto de vista de conocimiento escolar, sino de manera más amplia. La Biblia incluye a niños en el camino y aun cuando fuere viejo en su camino, perdón, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso es algo muy profundo y muy grande
Entonces vamos a estar hablando sobre el tema de educación de los hijos y aún vamos a comentar algo sobre el tema también de homeschool, pero no quiero decir que, bueno, no quiero adelantarme, pero cuando hablo de homeschool no es que todos los papás tengan que educar en casa, pero sí desde el principio la responsabilidad de nosotros como padres de educar a nuestros hijos. Así no lo hagamos en casa, pero sí hacerlo durante el camino. Entonces, amados, Dios les bendiga. Es una bendición el poder tener estos tiempos, que son tiempos de mucha edificación. Y bueno, gloria a Dios porque el Señor nos está percibiendo a nosotros como iglesia en este tiempo para poder realmente saber cómo afrontar estos últimos tiempos. Porque, amados, es vital que centremos lo que es la importancia de la familia y los hijos para las generaciones. Dios les bendiga. Yo quiero decirles algo es, cuando nos equivoquemos, no teman pedirle perdón a los niños, así sean muy pequeños o así sea grande. Como padres también tenemos que reconocer y yo siento que a veces hay como orgullo, no sé, a veces cuesta a un padre decirle a un hijo, perdóname, no te debía hablar así, perdóname por juzgarte, perdóname por no creerte. Muchas veces caemos en eso y lastimamos a los hijos y reconozcamos cuando nosotros también fallamos. Les invito a que hagamos eso, es muy bonito y ellos aprenden también a perdonar y a pedir perdón también cuando se equivocan. Así es. Quería darles ese aporte, que Dios les bendiga y bueno.